Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Info Federal, martes 18 de marzo y estamos a través de la señal de Telemax, que es la señal más federal. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días, con la garganta un poquito aquejada por estos cambios de clima, ¿vio? Calor, frío, calor, uno anda mucho de noche y bueno, la garganta me ha jugado una mala pasada. Hoy tenemos que, perdón, se nota, ¿no? ¿Sabés qué tenés que hacer, Fabián? Te voy a hacer una recomendación. Tomar mate. No, para nosotros que trabajamos con la voz, esto es para todas las personas que están también del otro lado, que por ahí ¿cómo no? trabajan con la voz, no la comunicación, pero todo. Hay que hacerse nebulizaciones. Es verdad. Nebulizaciones todo el tiempo, de esa manera hidratamos las cuerdas vocales de una manera totalmente natural y directa. Le digo para personas, Está bien. para personas que por ahí están frente a público, personas que son docentes, personas que hablan durante muchas horas. Que muchísimas. Es lo que yo, que es muchísima, es algo que yo hago, y las nebulizaciones todos los días o día por medio cuando uno pueda. No tenemos que llegar a estar enfermos ni nada, nebulización, y ahí nos hidratamos las cuerdas vocales y obviamente no pasamos por esto de estar con la garganta un poco mal. Sí, normalmente tomo un poquito de té con miel. También de eso campo, alivia. Miel natural, bien espesa y la verdad que te alivia un montón. Pero estos cambios de clima y hoy me levanté un poquitito con la garganta tomada. Bueno, martes 18 de marzo y hay que hablar un poquitito antes de ir a los títulos del tema de las vialidades provinciales. Bueno, vialidad nacional parece que está en camino a desaparecer, no sé, veremos, son rumores que andan por allí dando vuelta, pero las vialidades provinciales dejan bastante que desear. Como siempre pasa, lo dije ayer, ¿no? Botines políticos para los distintos gobiernos de turno, para colocar gente, muchas veces gente que no es idónea, y gente que va a ocupar cargos o sillas o calentar sillas, digamos, en las distintas reparticiones, digamos, en Entre Ríos, por decir algo, en Paraná, donde el edificio está a punto de caerse, de colapsar por tanta gente que tiene, en tanto que en las zonales, digo Entre Ríos, digo Paraná, como pueden ser tantas otras, no hay gente para manejar una máquina, gente capacitada, gente con oficio, no se le paga como corresponde, no hay maquinaria y el estado de los caminos es deplorable. El tema de la sequía tapó todo esto un poco, porque lógicamente lo que era pantano estaba todo seco absolutamente, podía transitar sin ningún tipo de dificultad, pero llegan las lluvias, llegan los inconvenientes, vuelan las alcantarillas, se rompen los tubos, no hay fábricas de tubos, las maquinarias no dan más, las partidas presupuestarias por ahí no son las mejores, y lo mismo está pasando con las distintas fuerzas de seguridad, que bueno, que tienen que por ahí intercambiar algo para comprar gasoil. Es sabido, no voy a dar nombre, ¿no? Pero fuerzas federales, inclusive provinciales, tienen que pedirle al productor o al que está en la zona rural determinada cantidad de gasoil o combustible, aceite, para echarle a sus vehículos y de esa manera poder andar. Es una verdadera vergüenza. Pasan los años, pasan los gobiernos y seguimos con esta temática que es muy grave. Se está robando mucho en distintos lugares, hemos dado casos en Buenos Aires, en Santa Fe, la policía tarda en llegar, los que tienen que circular por vías, digamos, acuáticas, no tienen combustible para sus lanchas, para sus embarcaciones. Esto es un lío, ¿no? Ojalá que todo esto de una buena vez se termine. Ayer estoy hablando con varios productores que han sido objetos en nuestra zona, ¿no? Pero esto pasa en todos lados, de robos, y le preguntan a la fuerza que está a cargo, si no tenemos ni gasoil para andar, ni para echarle embarcaciones, tenemos que andar a remo como en la época del virreinato, y esto no puede ser. Bueno, quería decir eso, nada más. Freno al ingreso de maíz a los puertos de Rosario. La entrada de camiones con el cereal se mantuvo muy firme entre enero y febrero, aunque las lluvias de este mes ralentizaron la logística. La comercialización de soja en precosecha perdió ritmo, aunque los precios se mantienen sólidos. Un paciente muerto por la falta de tratamiento renueva la interna salvaje en torno a la obra social de los trabajadores rurales. José Alfredo Garavento era paciente oncológico en enero de este año. La intervención dispuesta por el gobierno en la obra social Osprera rechazó su tratamiento. Desde la UATRE se realizaron intimaciones para restituir su quimioterapia.
La Pampa, crece la producción de girasol a pesar de la sequía. A pesar de la caída, en la merma, en los rindes debido al estrés que afectó el cultivo, el estrés calórico, se entiende, ¿no? En su periodo crítico, la producción de girasol alcanzaría las 537.000 toneladas, un 20% más que la campaña anterior, gracias a la mayor superficie sembrada. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, Fabián, con el desarrollo de toda la información y hablamos sobre el freno al ingreso de maíz a los puertos de Rosario. Así es, entre enero y febrero hubo un ingreso récord de maíz a los puertos del Gran Rosario. Estamos hablando de San Martín, San Lorenzo, todo el complejo portuario que está en Rosario, que es enorme, Pero las lluvias de marzo ralentizaron la logística. Por otro lado, la comercialización de soja en precosecha perdió ritmo, aunque los precios se mantienen sólidos. El reporte del mercado de granos elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario muestra los temas más resonantes de la coyuntura agroindustrial con foco en Argentina. En esta edición se destaca el gran dinamismo en el ingreso de camiones de maíz al Gran Rosario en el primer bimestre del año y cómo avanzan las descargas de cereal 24-25. Entre diciembre y febrero, el precio futuro del maíz en el mercado a término de Chicago escaló un 15%. El mercado local replicó esta tendencia y la pizarra de Rosario escaló un 7% en dólares al tipo de cambio MEP, pormenorizó el reporte elaborado por Matías Contardi, Bruno Ferrari y Emils Terré. Por el lado de la demanda externa, el contexto de Brasil con stock ajustados, alta demanda doméstica del cereal y cierto atraso en la cosecha favoreció al mercado FOB de Argentina, ya que parte de la demanda externa del cereal brasileño se trasladó a la plaza local, consiguiendo embarques récord de maíz para cada mes de diciembre. La dinámica virtuosa para el mercado argentino llevó a que los ingresos de camiones al Gran Rosario registren valores máximos, traccionando entregas de lo que hoy es ya granos correspondiente a la campaña vieja 2023/24. Transcurrido casi la mitad del mes de marzo, todavía la típica estacionalidad, fruto del inicio fuerte de la cosecha de maíz temprano en Argentina, no se ha sentido sobre las terminales portuarias, pormenorizó el análisis. Las lluvias recurrentes han interrumpido el flujo de cosecha y en las 2 primeras semanas del mes solo ingresaron 10.000 camiones con maíz, siendo el acumulado más bajo en una década, inclusive por debajo del 2023 y cortando con la inercia del cereal. Por otro lado, la comercialización de soja avanza con cautela en el periodo de precosecha, dando vuelta a la página para concentrarnos en el mercado de soja. Faltan pocas semanas para que comience formalmente la campaña 24-25 el próximo 1 de abril y se continúa observando un mercado cauteloso a la hora de cerrar negocios, indicó esto el reporte. Bueno, por supuesto sabemos que no es un buen momento para ninguna obra social, digámoslo así, excepto, bueno, aquellas, sabemos, ¿no? Pero aquellas prepagas, bueno, pero después la gran mayoría de conflictos, de esto vamos a hablar justamente, tiene que ver con un paciente muerto por la falta de tratamiento y se renueva la interna en torno a la obra social de los trabajadores rurales. Desde hace tiempo que la obra social de trabajadores rurales, OSPRERA, funciona mal y tiene bastante abandonados a sus afiliados. Desde hace rato, además, que el gremio de trabajadores rurales y estibadores, la UATRE, vive en medio de una feroz interna entre diferentes líneas, ¿no? El gobierno de la Libertad Avanza, cabe decirlo, no ha colaborado demasiado tampoco interviniendo en la obra social. Ahora, si la obra social no funciona, sea el gobierno de Libertad Avanza, sea el PJ, sea el que sea, tiene que intervenirla. Eso está claro, para beneficio, siempre que sea para beneficio de los usuarios, ¿no? Esta triste historia de desencuentros y rencillas por el poder y la caja se ha cobrado ahora un muerto, que fue denunciada por la conducción actual de José Boitenco en un comunicado. José Alfredo Garavento era paciente oncológico. En enero de este año, la intervención dispuesta por el gobierno de la obra social OSPRERA rechazó su tratamiento. Desde la UATRE se realizaron intimaciones para restituir su quimioterapia. Ante la falta de respuestas y el completo abandono por parte de las autoridades de la intervención,
El paciente falleció el pasado 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo. Contó esto el gremio. Esta tragedia, lejos de apaciguar las aguas y llamar a todos los sectores a la reflexión, agitó las peleas. UATRE ahora denuncia penalmente al ministro de Salud, Mario Lugones, al superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, que es la máxima autoridad en temas de salud, ¿no? Y a Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social designado por un decreto de Milei, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y abandono de persona seguida de muerte, señala el comunicado de la UATRE. Con disposiciones del gobierno libertario para intervenir sobre una caja sindical en la que se denunciaban múltiples despilfarros y fallos judiciales que devolvieron el control de la obra social al gremio, la Osprera ha sido víctima de un tironeo incesante en todo 2024. El gobierno de Milei ha puesto especial atención en quitarle el manejo a la conducción de la UATRE que encabeza Boitenco. Uno de los diputados de La Libertad Avanza, Pablo Anzaloni, había sido expulsado de la obra social acusado por desfalco y estuvo la semana pasada acompañando a Milei en la Expo Agro. En medio de estos tironeos, la realidad es la del abandono de los afiliados y la muerte de Garavento, que ahora intenta ser utilizada por la conducción gremial para cargar sobre la intervención de la obra social. La UATRE relató que con ese corte empezaron los reclamos del paciente y de sus familias con fechas del 16 de enero, 12 de febrero y 18 de febrero. El 22 de enero Petroni fue incluso intimado con carta a documento por UATRE, pero el interventor no hizo nada, se denunció. Ahora sigue la denuncia penal por este caso. Según el gremio, el de Garavento no es un caso aislado, son cientos los casos de trabajadores rurales que a partir de la intervención del gobierno a la obra social sufren de cortes masivos en sus tratamientos. Son pacientes graves, oncológicos, HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura. Bueno, Fabián, vamos a cambiar de tema y nos vamos para La Pampa porque crece la producción de girasol a pesar de la sequía. Mientras tanto, las lluvias de febrero y comienzo de marzo, enhorabuena para los pampeanos, ¿no?, que venían mal, claro, mejoraron la humedad del perfil en algunas zonas, lo que podría favorecer al resto de los cultivos estivales aún en desarrollo. Tendríamos que llamarlo a Chito Forte para que nos cuente que nos tiene una buena, a ver, que siempre lo llamamos, pero en las malas. Seguimos, por favor. Hacia fines de febrero, la cosecha de girasol comenzó de manera incipiente, con demora respecto a la campaña pasada. Según la primera estimación, el rendimiento promedio se ubicó levemente por debajo de la campaña anterior y 3 quintales por debajo del promedio histórico. Esta merma en los rindes se atribuye a que el cultivo atravesó su periodo crítico en enero bajo una marcada escasez de agua en el perfil y altas temperaturas, condiciones que generaron estrés hídrico y térmico, reportando por casi la totalidad de los colaboradores. A pesar de los menores rendimientos, la producción total proyectada alcanza las 537.000 toneladas, un 20% más que la campaña anterior, impulsada por la expansión de la superficie sembrada, que compensa parcialmente la caída en los rindes. Este volumen representa el 12% de la producción nacional de girasol, con La Pampa aportando el 14,4% de la superficie cultivada en el país, según resalta un informe mensual de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de... Imagino, ¿no? Informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahí está. Bien, en cuanto a la condición del cultivo, se evidenció un deterioro progresivo en comparación con los meses previos. En febrero, la proporción de lotes en estado regular o malo ascendió al 30%, marcando un aumento de 6 puntos porcentuales respecto a enero. Hasta el momento se habría perdido un 2% de la superficie, principalmente debido a la sequía que afectó al cultivo a lo largo de su ciclo. En cuanto a la sanidad de los cultivos, según datos previstos por colaboradoras y el informe, me da un poquito de risa, ¿no?, de Bicho Aviso. Bicho Aviso, me parece bien. No, pero está bien, es muy elocuente, ¿no? En soja se registró presencia moderada de arañuela, oruga medidora, oruga bolillera y el complejo de chinche. No damos los nombres científicos porque es un lío terrible. ¿Sí? Bien, en maní y maíz
También se reportaron ataques puntuales de arañuela, mientras que en este último cultivo se observó presencia frecuente de la roya de la hoja y del mal del río Cuarto. Mira, esto no lo conocía, aunque Sí. con baja incidencia. Por último, en Girasol se informó la presencia de oruga medidora. Y nos vamos a la provincia de Buenos Aires porque allí continúan las inundaciones. Así es, continúa la alerta por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires tras una campaña azotada por la emergencia hídrica, casi sin lluvias y con clima árido en los meses más calurosos del año. El intenso ciclo de precipitaciones iniciado en febrero arrebató las pocas esperanzas que le quedaban a varios productores de la zona núcleo de salvar la cosecha. No fueron pocas las localidades donde se registraron cerca de 400 milímetros de lluvia. Esto es una barbaridad. Y de acuerdo a un relevamiento difundido por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carvap, días atrás, alrededor de 2 millones de hectáreas quedaron comprometidas en 13 localidades de la provincia de Buenos Aires, 500.000 bajo agua y el resto en estado crítico. Al día de hoy el panorama es incierto y desde la entidad confirmaron que el drenaje del agua compromete aún más a otros municipios. El problema se está trasladando a la zona de Bolívar y Tapalqué, porque el agua avanza por los arroyos Vallimanca y Las Flores, precisó el productor y secretario de Carvap, Pablo Ginestet. En los alrededores de Olavarría, La Prida y La Madrid, que han llevado la peor parte de la inundación, inundación por lluvia, ¿no? El referente señaló que la situación ha mejorado porque el agua drena río abajo. La contracara de esa moneda es que otros municipios de la zona que reciben afluentes del arroyo Las Flores pueden estar en problemas próximamente. El ciclo de precipitaciones también azotó a las zonas productivas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde también superaron los promedios históricos. De todos modos, desde Carvap descartan que ese agua pueda llegar hacia Buenos Aires porque suele drenar hacia el río Paraná. Ese no es un problema, descartó Ginestet. Más allá de cuánto demorará la bajante en las regiones más comprometidas, de lo que habla hoy el sector es de las secuelas que ya se empiezan a vislumbrar a nivel infraestructura. De ahora en adelante quedan muchos problemas para los caminos y puentes, apuntó el referente e hizo eco de lo que otras organizaciones rurales señalan desde hace algunos días. La pelota ahora está del lado de las administraciones nacional y provincial porque la reconstrucción va a demandar recursos y tiempo. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días no serán de alivio para los productores de la zona núcleo, porque se prevén precipitaciones y tormentas aisladas en las principales áreas afectadas. De acuerdo al organismo, durante esta semana habrá tiempo inestable en Olavarría, Benito Juárez, Coronel Suárez y Las Flores. Seguimos entonces, 120 jóvenes participaron de un encuentro para pensar el futuro en la agroindustria. Se realizó la tercera edición de la Jornada de Jóvenes en el marco de Expoagro, con una gran convocatoria de estudiantes interesados en explorar su futuro profesional en la agroindustria. El evento, que contó con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la organización Las Chicas del Agro, mirá vos, Las Chicas del Agro, abordó herramientas claves para la innovación y la adaptación a los cambios del sector. Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel. ¿Y luego qué? Pensando el camino después de la escuela, organizado por las Chicas del Agro y llevado a cabo en el anfiteatro SPS. En este espacio se reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las jóvenes al terminar la escuela secundaria y las oportunidades de desarrollo dentro del agro. Mónica Lucero, quien es cofundadora de las Chicas del Agro, destacó que el objetivo del grupo es acompañar a la juventud y trabajar con las escuelas para sembrar el interés por la agroindustria desde una edad temprana. Es fundamental mostrar las posibilidades que existen para las mujeres en este sector. Hoy, la tecnología es una herramienta clave y su adopción es determinante para el futuro del agro, señaló. La jornada también contó con testimonios inspiradores de mujeres que compartieron experiencias de resiliencia y trayectorias diversas dentro del agro, demostrando que no hay un único camino profesional, sino un proceso de construcción personal y formación constante. Decidimos enfocarnos en la juventud y la importancia del arraigo territorial. Faltan referentes en el sector y hay muchas mujeres trabajando. Nuestro desafío es acercarlas y generar espacio donde puedan acceder a puestos que históricamente han ocupado los hombres, afirmó Lucero.
La actividad incluyó un panel integrado por 5 jóvenes de entre 19 y 21 años que contaron sus experiencias luego de salir del secundario.